Coach Keita, ¿qué significa para ti esta frase? Nadie te va a rescatar. Bueno, me encanta esa pregunta porque de hecho yo escribí un libro que se llama Nadie te va a rescatar y justamente inspirada por la conexión que tuve yo a nivel personal en mi propio viaje con la responsabilidad de que somos nosotros los arquitectos de nuestro propio destino. Entonces, para mí Nadie te va a rescatar es un recordatorio de que somos nosotros realmente quienes estamos escribiendo nuestra historia. Y muchas veces estamos esperando que alguien venga a resolvernos, que alguien venga a rescatarnos, o nos enojamos porque no nos rescataron o porque no nos ayudaron cuando más lo necesitábamos. Y para mí esta frase es como decir, mira, nadie te va a rescatar, ni a ti ni a mí. Así que mejor vámonos poniendo las pilas, vamos resolviendo nuestros asuntos, vamos viendo de qué manera salimos adelante y de esa forma de verdad que nos vamos a sentir más fuertes. Vamos a conectar con nuestra resiliencia y vamos a saber de qué estamos hechos. Así que para mí es un recordatorio de nuestro poder interior, de todo eso que podemos llegar a ser. Fíjate que yo escuché esta frase mucho tiempo y la primera vez que lo escuché lo tomé como personal, pero como enojada, ¿no? Así como que nadie me va a rescatar. Y, en realidad creo que no la entendía, era más como que me hacía como la víctima, como que no, o mis papás debieron haber hecho un mejor trabajo para que yo la tuviera más fácil. Y en realidad ellos sí hicieron lo mejor que pudieron en su momento. Pero siento que de repente cuando la escuchas y no estás como listo, en verdad la tomas como víctima, ¿no? Así como que nadie me va a rescatar. O sea, claro que sí, va a llegar mi pareja, va a llegar mi papá, va a llegar mi mamá, pero porque nos cuesta mucho trabajo como hacernos responsables, ¿no? Así es, correcto. Y me encanta que lo digas de esa forma porque de verdad cuando yo recién saqué el libro, y mira aquí está, es Nadie te va a rescatar, cuando yo recién lo saqué también tuve algunos comentarios de ese tipo. De verdad que sí. Alguien me dijo, oye, pero ese título está muy fuerte, ¿cómo que nadie me va a rescatar? Pues, y entonces nuestros amigos, la familia, entonces mismo Jesucristo, ¿a qué vino, no? Y la verdad es de que me encantó que las personas también pudieran reaccionar de esa forma, porque me dio la oportunidad justamente de conversar y de decir, mira, es que aquí es de conectar con el poder de nuestra responsabilidad, porque aún, y eso lo menciona en el libro, nuestra relación con Dios depende de nosotros. El uso de nuestro albedrío, el tomar decisiones, el tomar acción, el dar pasos depende de nosotros. Nadie te va a poder ayudar si tú no quieres ser ayudado. Nadie te va a poder ni siquiera rescatar si tú no quieres ser rescatado. Entonces, al final de cuentas, nadie te va a rescatar. Al final, de verdad, dependemos de nosotros. Dependemos de ese paso, de esa voluntad, de esa intención, de esa dirección, de esa necesidad, a veces hasta de estar cansados. Pero dependemos de eso, de un fondo de sufrimiento, de algo para poder nosotros tomar esa decisión, aunque sea decir, ok, voy, me interno, voy, hago esto, voy a pedir ayuda, voy con un terapista, voy con un nutriólogo, voy con alguien para que me pueda orientar, me pueda apoyar, voy con un contador, lo que sea tu necesidad, ¿no? No importa, pero hasta eso, hasta ahí se necesita tu voluntad. Eso que dijiste, que tienes que llegar a un fondo de un sufrimiento, casi la mayoría como de los gurús dicen esto, ¿no? O sea, que la única forma de que un ser humano cambie este plano, que se dé cuenta y que no aguante el sufrimiento para salir de ese hoyo, porque para los seres humanos, si estamos en una zona cómoda donde estamos, no estamos bien, pero no estamos mal, estamos más o menos ahí bien y podemos seguir sosteniendo la vida que tenemos, está bien, pero cuando llegas al fondo del sufrimiento, es cuando te das cuenta, ¿no? Y es así como que, oh, wow, esto sí se siente feo, esto ya no quiero vivir ahí. Y es cuando empezamos a tomar una decisión para empezar a salir de este hoyo. Creo que es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta que, ¿sabes qué? Nadie me va a rescatar, literalmente. Soy yo la que tengo que, aunque sea alzar la mano para que alguien me levante, o soy yo. Empieza uno a tomar como la responsabilidad de sí mismo. Así es, correcto. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, me acordé de un curso de liderazgo que tomé, en donde hicieron un ejercicio. Y en este ejercicio pusieron unas cuerdas así alrededor, era como un círculo, y todas las personas estábamos
adentro. Entonces nos taparon los ojos y dijeron, ok, van a seguir instrucciones, lo que les digamos, pero van a buscar salir de ese círculo sin tocar el lazo que está a los lados. Y entonces, pues muchos trataban de salir, tratábamos de salir todos, obviamente con los ojos vendados, pero pues era bien difícil salir sin tocar el lazo, porque las personas que estaban alrededor lo bajaban, lo subían. Entonces, de alguna manera, pues decíamos, pues ¿cómo vamos a salir si no lo suben y no lo bajan, verdad? Pero después empezaron a decir, si alguien ocupa ayuda, levante su mano. Si alguien ocupa ayuda, levante su mano. Si alguien ocupa ayuda, levante su mano. Y lo decían y lo decían y lo decían. Pues yo seguía chocando para un lado, chocando. Mi mente era, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo me la voy a figurar? Ok, cuando me lo bajen, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando me lo suban, ¿cómo le voy a hacer? Mi mente estaba siempre buscando resolver, pero ahí yo escuchaba la voz, si alguien ocupa ayuda, levante la mano. Si alguien ocupa ayuda, levante la mano. Y no paraban de decir eso. Yo decía, ay, pues, ¿para qué tanto dicen? Pues si no lo tenemos que figurar nosotros, ¿no? Bueno, el tiempo y yo fui la última que me quedé en medio. O sea, ya cuando dijeron, ok, destápense todos los ojos, todos estaban afuera y yo estaba en medio. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿qué fue lo que fue pasando? Es que las personas empezaron a levantar la mano y cuando levantaban la mano lo sacaban, lo sacaban. Entonces, para mí, ¿cuál fue el feedback ahí? ¿Cuál fue la información que yo recibí? Que yo siempre busqué figurármela y nunca levanté la mano. No Entonces, se ahí son cosas ayuda. también que son exactamente grandes aprendizajes. ¿Quién tenía que levantar la mano? Pues yo, exacto. Entonces, ese es otro extremo también en donde podemos caer. O sea, este es un balance, esto es un decir, ok, tú tienes que tomar tus decisiones. Tú eres el que vas a decidir, pero también cuando necesites ayuda, tú eres el único que puedes levantar la mano, porque cuántas personas necesitan ayuda y no levantan la mano o se enojan o se molestan porque las personas no les adivinan sus necesidades, pero no tienen la humildad de decir, pues ocupo ayuda y también bajarle un poco al ego para hacer lo que tenga uno que hacer y no seguir queriendo tener la razón, no seguir queriendo salirse con la suya, sino tener la humildad de reconocer que a veces podemos y a veces cuando necesitamos de la expertise de alguien más, necesitamos buscar ayuda y levantar la mano. Levantar la mano. Qué difícil se nos hace pedir ayuda y levantar la mano, a pesar, como tú estás contando, a pesar que te lo estaban diciendo. Levanta la mano, estoy aquí, solo lo único que tienes que hacer es levantar la mano y uno decide, no, decides, ¿no? O sea, porque tú fuiste la que dijiste, no, sabes que yo no voy a levantar la mano, a pesar que me estás diciendo, dices, ¿qué significa eso? Uno toma la propia decisión de no pedir ayuda. Sí, y es un balance entre pedir ayuda cuando lo necesitas y pensar que siempre vas a estar pidiendo ayuda porque tú no puedes hacer las cosas. O sea, es Creo un que ahí hay balance, una ¿no? línea muy, muy delgada, ¿no? Porque de repente entras como completamente al otro lado. Necesito ayuda absolutamente para todo. Aquí está bien pedir ayuda cuando es necesaria, con un límite, porque si no, entonces brinco totalmente al otro lado. Correcto, a la victimización, al desempoderamiento, al pensar que alguien me tiene que rescatar. Y si no me rescatan, me enojo, porque ¿cómo? A ver, tú estás viendo mi necesidad, ¿por qué no me resuelves mi necesidad? Y cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces actuamos desde la victimización. Y justamente Eva Tolentino escribió un libro que se llama De víctima responsable. Y me encanta porque justamente en este libro se habla acerca de lo, cómo nosotros podemos detectar esta victimización en nosotros. Algún punto clave, por ejemplo, es el culpar a los demás. O sea, no pararte responsable por lo que a ti te corresponde o por todo, porque incluso nosotros en nuestra comunicación podemos decir, oye, es que se me hizo tarde porque el tráfico. Me entró una llamada en ese momento y justamente me entretuve. Me entretuvo el que me llamó. O sea, no yo el que contesté, no. No yo porque no me levanté más temprano, no yo, no, sino el tráfico, el señor ese que se me atravesó, mi vecino que justo cuando yo iba deprisa vino y me pidió una tacita de azúcar y por ni modo de no darle la tacita de azúcar al vecino. Nosotros a veces estamos culpando, no hice eso, no pagué porque por esto, por el otro, no hice las cosas
por ti. Cuando nosotros estamos actuando de esa manera, estamos echando la responsabilidad para enfrente y eso es una característica de justamente de la victimización. Entonces, estos son como hermanitos de alguna manera también porque yo me pongo a pensar, cuando nosotros no estamos parándonos responsables, lo opuesto es porque nos estamos victimizando. Entender que la responsabilidad es un empoderamiento, es recordarnos que nosotros podemos hacer muchas cosas y que cuando no podemos hacer algo, no está mal levantar la mano para poder cruzar ese puente, bajar ese peñasco, resolver mi asunto financiero, mi cuestión de salud, o sea, lo que sea que yo necesite, yo puedo pedir ayuda de un especialista, de un experto, de alguien que sabe hacer eso mejor que yo, pero tener como ese balance de me ayudan a resolver, pero yo sigo resolviendo, ¿verdad? No nomás me recargo a que me rescaten. Exacto, me ayudan a resolver, pero yo sigo buscando una forma y ya de ahí encuentro a la mitad, ¿no? Porque tal vez tú vienes con una buena idea y con la idea que tengo yo, ya está la solución. Pero si solamente me quedo con mi propia perspectiva, tal vez del problema, nada más voy a llegar a la mitad. Pero si solamente me quedo con la otra mitad, también sigo estando incompleta. Entonces, como todo es una unión y es un balance de saber pedir ayuda, pero saber que yo también tengo el poder de buscarla en mí mismo también. Completamente de acuerdo. Y fíjate, en ese aspecto también una parte que a mí me parece muy importante es mm, reconocer quiénes somos, reconocer nuestra historia. Cuando nosotros volteamos atrás y vemos todas las cosas que hemos ido sobrellevando en la vida, entonces podemos reconocer que hemos sido resilientes, que somos fuertes, que somos valientes, que hacemos muchas cosas, que podemos sacar muchas cosas adelante. Me he encontrado al ayudar a personas también, acompañarles a compartir su historia y publicar un libro, me he encontrado que muchos a veces, y a mí me pasó, yo tuve que pasar por ese tramo también de reconocer y autorreconocerme, porque yo también me dejaba al último, no me valoraba. Entonces, ahora al hacer el acompañamiento a muchas personas y revisar su historia, nos damos cuenta de eso, nos podemos dar cuenta de que a veces nos minimizamos nosotros mismos, no reconocemos tan fuertes que hemos sido, tan valientes que hemos sido, tan resilientes que hemos sido. Y como no reconocemos eso, de repente nos siguen hundiendo los problemas que nosotros consideramos problemas o los vemos como algo muy difícil en lugar de verlo como una oportunidad de mejorar, una oportunidad de hacer cambios. A veces, viendo las historias, me he dado cuenta que a quienes corrieron del trabajo fue lo que necesitaban para abrir su propio negocio. Quienes los dejaron fue lo que necesitaban para conocer otra persona con la que hicieron una mejor relación. Eh, la persona que de repente padeció de grandes enfermedades era lo que necesitaba para poder empezar a cuidarse a partir de ese momento. O sea, hay puntos claves de inflexión en nuestra vida que nosotros podemos aprovechar para hundirnos o aprovechar para que sean como el viento debajo de nuestras alas, ¿no? Entonces, por eso me encanta el reconocer la responsabilidad que tenemos. Para mí me ayudó a salir de momentos difíciles, el saber que yo había creado muchas cosas de mi vida, que yo había traído situaciones a mi vida y que no eran casualidad, que yo también había tomado mis decisiones ahí y que precisamente por esas decisiones que tomé estaba enfrentando ciertas consecuencias. Entonces, para mí fue muy empoderante decir, pues si yo creé esta realidad, yo puedo crear otra. Entonces, para mí eso es un gran regalo. Qué bonito reconocer tu historia. ¿Por qué entras tú a la edición de libros, a ayudar a las personas a escribir libros? Porque ahorita que me estás hablando como de la historia, creo que fue como algo así tú, ¿no? O sea, tal vez tú te olvidaste tanto de tu historia que después cuando te diste cuenta que tú te gustaba contar tu historia, ibas a ayudarles a las personas a contar su historia también. Sí, fíjate, esa fue una historia muy linda porque yo trabajé de maestra por muchísimos años y a mí siempre me gustó escribir, leer y también las historias. Pero una de las cosas que me vine a acordar en una mentoría, donde ya nos hicieron preguntas más directas. ¿Qué te gusta? ¿Qué amas hacer? ¿Qué te apasiona?
Y enterrado atrás en el fondo de mi ser estaba que siempre me ha gustado escribir, que yo siempre quise escribir un libro, que recuerdo tanto la primera vez que yo entré a la casa de unos amigos de mi papá, eran unos maestros de la universidad, mi papá y mamá también son maestros jubilados de la universidad, y entonces entramos a la casa, yo estaba chica, me causó mucha curiosidad que los maestros dijeron, oh, siéntense por aquí en la mesa del comedor, a ver, nada más vamos a mover estas cosas, la máquina de escribir, los papeles, todo, es que estamos escribiendo un libro. Y yo así, están escribiendo un libro en su casa. Entonces, para mí, de niña, viendo los libros en la escuela, viendo los libros en las librerías, en la biblioteca, para mí ver que una persona estaba escribiendo un libro en su casa, fue como una posibilidad que se abrió para mí y yo dije, yo también quiero escribir un libro. Y yo estaba bien chiquita cuando yo dije eso. Sin saber, yo estaba conectando con mis habilidades y con eso que a mí me gusta, que es escribir. Yo siempre he sido una persona que amo tener libretas. Tengo así de libretas por todos lados. Me encanta la libreta. Si yo voy a algún lugar, yo busco siempre libretas y aunque ya tenga muchas, siempre compro otra porque me gusta muchísimo escribir. Y entonces de alguna forma después también empecé a utilizar la computadora. También es una gran bendición el teléfono. Pero de alguna manera mi gusto por escribir había quedado como rezagado junto con muchas otras cosas, como yo me fui dejando de lado, que sin darme cuenta no me ponía como mi prioridad. Para mí lo más importante era mi familia, mis hijos, mi trabajo, todo siempre era más importante que yo. Entonces, de alguna manera, cuando ya estuve en esta mentoría con estas preguntas importantes, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué amas hacer? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son esos sueños que no has llevado a cabo? Entonces me empecé a acordar de ese deseo que yo tenía de niña y también fue muy interesante porque me empecé a dar cuenta que de todas maneras toda mi vida había escrito, que siempre había sido maestra por 20 años, que mi fuerte era enseñar a los niños a leer y escribir, que yo tenía una pasión por enseñarle a los niños lo capaces que ellos podían llegar a ser, de hacer lo que ellos quisieran si ellos simplemente conectaban con su poder y con creer en ellos mismos. Cuando yo enseñaba a los niños que tenían dificultad para leer y escribir, mi gran trabajo era enseñarles a creer en sí mismos, porque ellos decían es que no, es que soy burro, es que no sé, es que siempre me sale todo mal. Y yo les decía, no, es que tú aprendes un poco diferente, yo te voy a enseñar a aprender, pero yo quiero que lo primero que te quites de tu mente es que tú no sabes, que tú no puedes. Y ese era mi trabajo más importante. Entonces, para mí, cuando yo conecté con esta parte de que yo quería escribir un libro, ahí tomé mi proyecto en mis manos y empecé a tomar acción. Empecé a buscar quién me podía ayudar, empecé a buscar cómo yo podía, cómo sí podía yo tener ese libro que yo estaba buscando tener. Entonces conecté con alguien que me ayudó y fue una historia muy interesante. Yo me siento muy agradecida con estas personas que me ayudaron a escribir mi primer libro. Tuve muchos desafíos, me quedé yo sola corrigiendo un borrador por un año porque no quedaba como yo quería, porque no estaba como yo quería. Y en ese año yo aprendí mucho lo importante del acompañamiento, lo importante de que no es solamente escribir, sino que hay otras cosas ahí que se van presentando. No es solamente la parte técnica, es la parte emocional y muchas cosas que van saliendo de la persona que está escribiendo. Entonces, con eso, para mí, el refinar una metodología donde dije, yo quiero ayudar a las personas que a lo mejor como yo quieren escribir un libro, pero que tienen muchos desafíos para hacerlo. Y ahí fue donde le fui dando forma y fui conectando. Y muchas cosas tuvieron que pasar, Noemí, de verdad, porque nosotros teníamos una compañía de plomería, o sea que mi rumbo iba por otro lado, eh, porque fui tomando decisiones, como te digo, dejándome de lado y muy lejos de mis sueños. Yo quería tener una empresa familiar. Sí tuvimos una empresa familiar, pero era de plomería. O sea, no era nada que ver con la educación ni nada de eso, no nada que ver con los libros, nada que ver, era de plomería, qué cosa que me parece maravilloso. Para mí, el reconectar con mi verdadero sueño, el tener que cerrar esa empresa, el divorciarme, el sentir por un momento que me estaba divorciando de mis sueños y que luego dije, a ver, espérame tantito, pero mi sueño no era haber sido plomera ni tener una empresa de plomería. Pues no me estoy divorciando de mi sueño. Entonces, como fue un análisis, fue un proceso de verdad bien hermoso, fue largo. En algún momento fueron como unos 2 años que yo estuve capacitándome, preparándome para poder conectar conmigo, pero al final el producto fue diseñar un servicio, el crear una editorial, el crear un equipo editorial, el crear un equipo editorial con mi familia también, con mi hijo,
es mi business partner de este negocio hermoso que hemos creado desde nuestros dones, nuestros talentos, nuestros deseos de poder compartir con otras personas sus historias. Y al momento que yo empecé a ver mi propia historia, Noemí, y que yo me di cuenta que yo misma me tiraba con todo, que yo era muy perfeccionista, que yo no veía en mí ningún progreso, que cosas que no me salían bien, yo me criticaba a mí misma. Entonces, para mí es donde surge este libro de Nadie te va a rescatar, porque conectar con tu historia como un verdadero tesoro, a mí me parece que también fue un regalo para mí primero, un regalo donde yo me di cuenta que había hecho muchas cosas, que había tenido muchos desafíos, muchas cosas no me habían salido como yo lo esperaba, pero no necesariamente eran fracasos, eran cosas que yo estaba aprendiendo, lecciones de vida, ¿verdad? ¿Cómo sí hacer algo? ¿Cómo no hacer algo? Entonces de ahí es donde surge este libro, donde yo llevo a las personas a conectar con su propósito, conectar con sus dones, con sus talentos, a crearse un plan maestro, un castillo de 10 años, un plan donde tú puedas visualizarte como dónde quieres estar en 10 años, en 5, en 3, en 2, en uno, y de alguna forma que tengas un rumbo. Y bueno, conectar contigo, Noemí, esta apertura de ver cómo puedes ayudar a las personas, y eso es lo que me pasó a mí. Así que hoy en día eso es a lo que nos dedicamos, ayudar a las personas a escribir y publicar sus libros. Y también soy escritora de varios libros, tengo Nadie te va a rescatar, tengo Quick Cash, lo que no tienes que hacer para tener éxito en tu vida, tengo el libro de Tu libro es tu legado. De alguna forma para mí ha sido un viaje maravilloso donde vamos mejorando cada vez, donde nos entregamos también a que no tiene que ser perfecto, a que la historia de cada quien es perfecta con todas sus imperfecciones. Y bueno, eso es lo que compartimos ahora. Fíjate que me apasiona escuchar historias de personas como tú, porque creo que de repente lo vemos más como nuestras debilidades, pero en realidad, si volvemos a nuestra historia y vemos esos momentos de debilidad, de vulnerabilidad, de cuando en verdad regresas y te dices, ¿sabes qué? Sí, esta es mi historia, ¿sabes qué? Esto sí fue lo que pasó, esto sí es lo que aprendí y esto es lo que me llevo para adelante para que tal vez ya otra persona no tenga que pasar con esto. Yo creo que tal vez cuando tú escribiste tu primer libro, así como que me siento sola, no sé cómo hacerlo, no sé cómo crear esto, no sé cómo editarnos. Y ahora en este momento, eso es lo que haces para que las personas no se sientan tal vez como tú te sentiste en ese momento al empezar tu sueño, porque creo que también tocaste ese tema que me apasiona, los sueños. Todos tenemos un sueño abandonado. Todos tenemos hasta atrás y nos olvidamos de eso, pero ahí está. Y de repente vas a algún lugar y te recuerdas el sueño, pero lo ves tan, tan lejano, lo ves tan imposible que de repente nos cuesta amarrarnos a ese sueño y decir, ¿sabes qué? Es que sí se puede, es que sí es realidad. Entonces, qué bonita tu historia porque siento que así fue. O sea, tú querías hacer un libro y yo creo que te recuerdas totalmente cuando viste, eras niña y viste a ellos escribiendo. Yo creo que tienes esa foto perfecta en tu cabeza. Según la habías olvidado, según la habías abandonado, no es cierto. Siempre estuvo ahí prendida, simplemente que no le ponías atención. Así es, Noemí. De verdad que sí, lo que dices es muy cierto. Nuestros sueños, nuestros más grandes anhelos están ahí, pero como a veces estamos distraídos en la sobrevivencia, en el trabajo, a veces entramos también en relaciones que no son favorables. Yo lo que he aprendido es esto. Pueden ser no favorables, pueden ser muy tóxicas, complicadas, como quieras, pero al final yo pasé por ahí y me traje grandes regalos de entender por dónde sí, por dónde no. Al final, las cosas que ya no nos hayan salido bien, creo yo que lo mejor que podemos hacer es abrazarlas, entender que es parte de nuestra historia, comprender que hicimos lo mejor que pudimos con lo que tuvimos, que tomamos las decisiones que tuvimos que tomar porque ese era nuestro nivel de conciencia en ese momento, perdonarnos y seguir avanzando. Y eso es lo que yo he tenido que hacer también. Levantar a veces mis pedazos, voltearme a ver a mí, autorreconocerme, autocoachearme y ser yo misma la persona que con la que cuento. Y en el momento que nosotros hacemos ese encuentro fuerte, creo yo que también los demás se ven muy beneficiados porque tener es una persona al lado tuyo que también te va a brindar esa mano amiga, que también va a empatizar contigo, es un gran regalo. Entonces creo yo que en la medida que nosotros nos vamos
apreciando más nuestra historia y todo lo que hemos vivido. En esa proporción vamos a hacerlo para los demás. De que hablando de propósito, ¿tú crees que el propósito personal viene como de ese sueño abandonado? Yo creo firmemente que nuestro propósito se va dibujando en nuestro camino, incluso con nuestras decisiones, las acertadas y las que no. Porque al final del día lo que vemos, lo que vamos conectando es con que nada fue casualidad nunca. Entonces, de alguna forma, para mí, mi propósito que es que de verdad lo abrazo con todo mi... Mira, yo leía libros del propósito, veía del propósito, buscaba el propósito, yo estaba buscando mi propósito desesperadamente y lo encontré cuando conecté conmigo. Y supe que siempre lo había hecho de alguna manera, solamente que a veces andaba en la carretera, a veces me iba para un lado, a veces me iba para el otro. O sea, volteé para atrás y me di cuenta que siempre he vivido mi propósito. Lo que pasa es de que tu propósito se convierte como en una casa, donde empieza por una piedra angular, después la base, el fundamento, las paredes, o sea, se va construyendo. Lo más importante, creo yo, es identificar eh, qué es eso que te apasiona, qué es eso que harías sin que te pagaran y de alguna manera entender que tú ya lo has vivido. Yo creo que todos no estamos tan lejos de nuestro propósito, solamente que no lo reconocemos. Qué bonito, no estamos tan lejos, pero no lo reconocemos. ¿Cómo empezamos a reconocer nuestro propósito? ¿El día a día? En mi experiencia, por ejemplo, fue cuando empecé a conectar conmigo, como te compartía, en el hecho de decir, ok, ¿qué me gusta hacer? Y empezar a hacerlo, ¿verdad? Cuando ya empiezas a hacerlo y empiezas a accionar, como que se van abriendo más puertas. Te vas metiendo ahí en ese mundo y entonces una puerta te conecta con la otra. Porque yo empecé por escribir mi libro y mira dónde estoy ahora, con una editorial y ayudando a muchas personas a escribir sus libros. Entonces, de alguna forma, para mí, este es mi propósito. Más que el libro en sí, es que las personas amen su historia, es que las personas reconozcan que las historias de todos son importantes, que que todos somos héroes y heroínas, los protagonistas de nuestro propio caminar por este mundo. Doña Lolita, Matías, Anita, tú, yo, todos. Todos tenemos un caminar por este mundo y tenemos un tiempo que no es para siempre. Qué hermoso será que cada quien nos vayamos yendo con la satisfacción que este fue nuestro tiempo. Hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos y también que somos responsables de hacernos felices. La felicidad no está enfrente de nosotros como la zanahoria con el burrito que siempre va caminando para poderla alcanzar. La felicidad está en nuestras manos cuando nosotros conectamos con que es posible para nosotros sentirnos felices y satisfechos ya en este momento, aunque no estemos donde queramos todavía. Eso es otro asunto, esa es otra historia. Pero realmente hoy podemos conectar con que lo que tenemos vivido, caminado hacia atrás, ha sido parte de incluso de nuestro propósito. O sea, el hecho de buscar el propósito, volvemos a lo mismo. Se me figura que siempre empujamos para enfrente. Y si no nos plantamos ya en él desde ahorita, en este momento, siempre vamos a estar en la búsqueda. Y para mí, eso fue un gran encuentro, el saber y decir, wow, yo siempre he estado viviendo mi propósito, solamente que no estaba donde yo decía que quería estar y todavía seguramente lo estoy construyendo, pero yo ya abrazo mi tiempo de vivido en esta tierra. Ya, si Dios me dice, vente, pues me voy porque yo no sé para cuándo, no sé el tiempo que nos regala Dios. Cada día es un nuevo regalo, una nueva oportunidad de estar creando. Entonces, ¿qué quieres crear tú? ¿Qué quiero crear yo? Está en nuestras manos. Por eso para mí el poder de la responsabilidad es crucial, porque así yo no voy a vivir mi vida pensando que tú me tienes que venir a resolver, que el otro me tiene que el gobierno me tiene que mantener, que el gobierno es responsable de cómo yo viva mi vida, que mi esposo, mi ex esposo, mi mamá, mis hijos. No, en realidad, como lo conversamos en una ocasión, en nuestra cajita de cenizas vamos a ir nomás nosotros. Este camino es individual, aunque compartimos con muchas personas. Aún tus hijos tienen su propia historia, todos tenemos nuestra propia historia. Entonces, qué hermoso es cuando nosotros nos apoderamos de ser protagonistas de esa vida y buscamos vivir, aceptar que nuestro propósito es simplemente venir aquí a servir como, bueno, eso es lo que cada quien lo va descubriendo, ¿no? Es lo bonito, ¿no? Esto es una aventura, es totalmente una aventura donde cada quien escoge
a dónde quiere ir. Fíjate que ahorita que decías eso, me pusiste a pensar, si muchas veces seguimos buscando lo siguiente, no estamos como aferrados mucho al futuro y no agradecemos lo que ya tenemos en este momento. De hecho, algo que dijiste también, Alicio, fue eso. No nos agradecemos a nosotros mismos hasta dónde hemos llegado. No, la perseverancia que hemos tenido, las dificultades que hemos sobrellevado, todas las enseñanzas y seguimos buscando el mañana o mañana va a ser mejor y si va a pasar esto y en realidad no disfrutamos el momento presente, no disfrutamos ya nuestras batallas ganadas, de repente no disfrutamos ni a nuestra familia por estar buscando algo afuera. Ahora olvidemos de la familia, a uno mismo. No, o sea, ni siquiera nos disfrutamos a nosotros mismos por simplemente estar vivos y haber logrado tantas cosas. De repente creo que estamos como en esta cosa de que lograr, siempre es lograr, o sea, si no logras mucho, no vales, no estás siguiendo a ningún lugar, pero creo que tal vez el pararte y simplemente agradecerte por ser, por existir, lo que tú en verdad eres, creo que tal vez nos falta mucho más eso en esta sociedad de hay que hacer, hay que lograr, hay que crear, hay que ir para afuera, hay que ir para allá. Y creo que de repente nos cuesta mucho regresar con nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Estoy bien, ser yo. Está bien como soy yo. Sí, eso es verdad. Y realmente algo que pasa, y eso es de lo que yo hablo en mi libro, de lo que no tienes que hacer para tener éxito en tu vida, porque justamente yo los llevo a conectar con que cada día es un éxito, cada día depende de cómo tú lo veas, ¿verdad? Porque una persona en el hospital que abre los ojos y amanece puede ver la vida de una forma muy distinta a como la vemos tú o como la veo yo. Entonces, por eso creo yo que definir lo que para ti es éxito, lo que para ti es importante, es sumamente importante y fundamental, para que no estemos viviendo bajo las definiciones de otras personas, incluso hasta culturales, ¿verdad? Creo que esa es una labor que tenemos muy importante, porque nosotros somos personas de hábitos. Entonces, cuando nosotros estamos operando bajo el hábito de dejarnos en último lugar, cuando estamos operando bajo el hábito de ignorarnos, cuando estamos operando bajo el hábito de usar palabras negativas constantemente, como la queja, como la crítica, como el juicio, esos son hábitos. Entonces, esos hábitos no nos permiten ver y se vuelven en puntos ciegos. Y yo creo que tengo la razón y yo creo que mi verdad es la verdad y creo que en vez de identificar que este es mi punto de vista y que otras personas tienen su punto de vista, a veces nos empañamos la visión y entonces eso no nos permite conectar con el aquí, con el ahora, con el qué hice, qué estoy haciendo y a dónde quiero caminar mientras Dios me vaya prestando vida, ¿verdad? O sea, cómo sí me puedo sentir realizado, realizada hoy? ¿Cómo puedo vivir este día como de verdad, como si fuera el último? Y no estoy hablando en forma negativa de prepárate para irte, no, pero sí a la vez, porque Águeda Alvarado escribió el libro Hablemos de la muerte para vivir en paz. Y para vivir en paz es importante también conectar con la aceptación de muchas cosas, las que podemos cambiar, las que no podemos cambiar, y entender la diferencia entre ambas. ¿Verdad? Entonces, muy, muy importante también es que cada quien vaya creando sus propios conceptos para que podamos ir identificando también cuáles son esas prácticas que no nos funcionan, que no nos están llevando a ver resultados, porque tú no sabes si a lo mejor lo que no te permite ver tus resultados es tu práctica de ser perfeccionista y de nunca estar satisfecho. De verdad, hay personas que practican nunca estar satisfechos. Nada es suficiente, pero eso no significa que todo el mundo está mal. Eso no significa que todo está mal. Eso significa que ese es el cristal por donde esta persona está viendo las cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso el autoconocimiento, Noemí, me parece crucial que abracemos ese derecho que tenemos de conocernos, de evaluarnos, de hacernos preguntas, de definir lo que para nosotros es importante, nuestros valores, nuestros puntos importantes y nuestros sueños,
porque eso se convierte también en esa sombrilla que está arriba de nosotros, siempre llevándonos y sacándonos de los desafíos siempre de una mejor manera, porque sabemos que simplemente estamos caminando un paso más, un desafío es un, algo que tenemos que brincar para seguir adelante, con la mira puesta en la paz, en vivir una vida realizada hoy, aquí, en este momento, porque mañana, pues quién sabe, ¿no? Qué bonito, autoconocimiento. Porque sí es cierto, o sea, literalmente cada quien ve las cosas como es uno, ¿no? No como en realidad son. Y eso de, sí, tenemos muchos hábitos de, ¿sabes? Yo antes solo pensaba que los hábitos eran como las cosas buenas, ¿no? Crea buenos hábitos. Entonces, como que yo tengo hábitos de comer bien, de hacer ejercicio, de hacer esto. Y entre más indago en esto, es como que, oh, tengo el hábito de juzgar todo. O sea, porque yo me juzgo, ¿no? O tengo el hábito de, o sea, de estas cosas que no pensamos que son hábitos porque las hacemos tan automáticamente que ni siquiera sabemos que las tenemos. Pero, por ejemplo, el hábito de juzgar. Si juzgo a los demás, me estoy juzgando a mí mismo. El hábito de engañarme a mí misma, ¿no? O sea, si trato de excusarme y decir, oh, no fue el tráfico al que llegué tarde, pero en realidad yo salí 20 minutos tarde. Entonces, tengo el hábito de mentir y si tengo el hábito de mentirle a los demás, tengo el hábito de mentirme a mí misma. O sea, a mí de repente me cuesta como eso que no, pues los hábitos solo son las cosas buenas, ¿no? Pero en realidad tenemos muchos hábitos de hacer estas cosas inconscientemente. Sí, porque son programas, o sea, todos estamos programados. Y en la medida que nosotros estemos conscientes de ello, podremos saber que podemos reprogramarnos, que nos hemos programado para unas cosas. Es como cuando vas a un trabajo, ¿no? Y te enseñan qué es lo que tienes que hacer, e incluso ya por hacerlo tanto tiempo, se vuelve hasta mecánico en ti. Manejar. Manejar es una habilidad que aprendemos y se vuelve ya automático en nosotros. Entonces, muchas cosas que son programas. Ahora, mi pregunta siempre es, ¿te funciona o no te funciona? Porque entonces cuando nosotros detectamos si ese hábito, ese programa me está favoreciendo o me está jugando en contra, es desde ahí donde es muy importante poder distinguir si lo tengo que cambiar o lo guardo para seguir operando de esa manera. Entonces sí, justamente por eso yo te digo, escribí este libro donde yo les digo, rompe estos 10 hábitos y observa cómo se dispara tus resultados, ¿no? Cómo se dispara tu éxito en eso que quieres lograr. Porque, por ejemplo, cuando nosotros rompemos el hábito de mal administrar nuestro tiempo y nuestro dinero, muchas cosas mejoran. Cuando nosotros rompemos el hábito de estarnos criticando y de no estar revisando nuestro diálogo interno, muchas cosas mejoran, porque no es lo mismo que yo me diga a mí no puedo, no sé cómo, quién sabe qué tengo que pasar, por qué a mí, por qué me pasan estas cosas, a que yo diga, ah, pues claro que voy a poder, yo si no puedo me la voy a figurar y si no me la puedo figurar voy a buscar ayuda, pero esto yo lo resuelvo. O sea, cuando tenemos ese otro programa, entonces vamos a poder liberar los desafíos o tenemos el otro programa que nos va a crear frustración, debilidad, nos va hasta dar ganas de llorar, o sea, hasta nos va a crear ansiedad y depresión, porque cómo si yo quiero todo eso y cómo si yo he estudiado, he leído libros, me he capacitado, he invertido, he vaciado mis bolsillos en mi mente. Ahora, ¿cómo regreso lo de la mente a los bolsillos? Bueno, es que hay que quitarse programas, hay que reprogramarnos y no es de la noche a la mañana. O sea, tenemos que abrazar también el proceso y también ver en dónde sí podemos dar saltos cuánticos y en dónde todavía tomé un tiempo, ¿verdad? No es lo mismo decir, ok, a partir de hoy voy a tender mi cama todos los días, a decir, ok, quiero un árbol de limones y tengo la semilla aquí en mi mano y mañana tengo el árbol de limones. O sea, ahí es donde tenemos que entrar en entender también, porque hay personas que se ponen metas bien altas, Noemí, y se juegan en contra porque no las logran. Y es que no, a veces no nos damos cuenta que hay metas de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y eso también es otra visión, ¿verdad? Entonces, hay muchos detalles que son importantes de mencionar,
pero a mí me parece que uno de los más importantes es amar nuestra historia con que contamos, aceptar las cosas que hemos vivido y perdonar lo que tengamos que perdonar para poder vivir más ligero. Eso me parece también un programa que es urgente para muchos de nosotros. Podemos vivir amargados y con cargas, con victimización el resto de la vida si no rompemos ese programa. Y de verdad que muchos de los conflictos que tenemos en nuestra humanidad es porque estamos victimizándonos, no nos paramos responsables y entonces estamos culpando a los demás y ahí es donde se hacen los conflictos, el dime y te digo, ponlo en el escenario que lo pongas, en un matrimonio, en un trabajo, en un equipo de trabajo, a calle, en el freeway, cuando las personas van manejando, que se están ahí peleando unos con otros. De verdad que es una raíz muy importante de detectar y para nosotros nos resuelve muchas cosas el ir apropiándonos de que mínimo cada cabeza es un mundo y tenemos que empezar por nuestra cabeza y por nuestro mundo para poder cambiar también la manera que vemos la vida. Cada cabeza es un mundo y amar tu historia. De hecho, cuando te pones una meta muy alta, ese proceso es la historia. Ese proceso de que empezaste así, y que fuiste subiendo, ese es tu historia. O sea, imagínate cuando alcances tu meta, tienes una historia que contar. O sea, qué bonito como que mira, ¿sabes qué? Mira, ya estoy aquí, pero empecé literalmente aquí y después fui aquí, después tuve como una historia media rara y tuve que bajar para acá, pero después volví a subir y qué bonito poder contar esa historia, ¿no? Qué bonito poder contar, ¿sabes qué? Esta es mi historia y gracias a todo esto que he pasado, me he convertido en esta persona y sí llegué y sí estoy logrando mis sueños y sí, y eso también me encantó esto que dijiste de que mi pregunta, o sea, qué es éxito para mí? Esto, ya aquí estoy bien y ahora quiero empezar otra cosa, o sigo haciendo esto porque siento que lo tengo que seguir haciendo. Mucha autocuestionamiento, ¿no? O sea, demasiado autoconocimiento, qué es en realidad lo que a mí me hace feliz, qué es en realidad cuál en realidad es mi historia, no la historia que me cuentan los demás, cómo en realidad yo viví esa historia, porque siento que tal vez a veces, escuchamos nuestra historia, pero como de otras personas, pero no en realidad como nosotros no la vivimos. Y ese autoconocimiento es hermoso porque, como dices tú, te lleva a tu propósito, te lleva en realidad a lo que veniste aquí y que lo que harías gratis, eso ya lo había escuchado antes, decía, o sea, ¿qué cosa harías gratis y lo seguirías haciendo? Y así que qué bonito, ¿no? Qué bonito hacerlo porque te gusta, porque te apasiona y no porque sientas una responsabilidad de hacerlo. Claro, y también hay otros detalles que son importantes de observar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a decir, ahí es en donde entra mi parte financiera, donde yo escribí el libro de Quick Cash, porque realmente yo como emprendedora, a ver, fui maestra por muchos años, pero tengo una vena emprendedora que siempre me llevaba a querer buscar hacer mi propio negocio. Entonces ya cuando incursionamos en esa parte del negocio, también me di cuenta que es muy importante hacer nuestros números y también ver de qué forma vamos a estar solventando nuestra vida, ¿verdad? Y es ahí en donde se pone interesante la situación, porque una persona que le encanta cocinar y que hace unos tamales riquísimos puede, por otro lado, también tener esta parte financiera y de negocios que le permita juntar esos dos elementos y poner un puesto de tamales en cada esquina de Nueva York, que vemos que ahí hay un super negocio muy exitoso de una persona que hizo eso en Nueva York, por ejemplo. Pero por otro lado podemos ver otra persona que vende tamales y le está batallando y también le encanta cocinar y hacer tamales. Pero ahí es en donde tenemos que ver que no hay casualidades, que lo que no lo sabemos tenemos que aprenderlo para poder también monetizar nuestra pasión y poder también monetizar eso que nos encanta hacer. También es importante tener un conocimiento administrativo, una planeación, entender cómo funciona el negocio, entender cómo funciona la parte de los clientes a los que les queremos atender. Entonces, eso también está muy, muy interesante porque a veces pensamos que a mí me apasionan los zapatos o me encantan las artesanías, voy a poner mi tienda de artesanías, pero también hay otras habilidades que hay que aprender ahí
para poder tener un éxito en eso que decido también hacer. O sea, por eso el autoconocimiento y el conocer y el aprender y el apalancarte y el levantar la mano cuando la tienes que levantar, o sea, son muchos elementos que vamos malabareando a través de nuestra vida, ¿no? No es un paquetito así completo, porque incluso aunque te manden un kit de toma y con eso vas a empezar tu negocio, vamos a decir las personas que compran pacas de ropa, ¿no? Y les mandan la paca de ropa, pues sí, te mandan el producto, pero tú tienes que buscar a los clientes, tienes que saber cómo anunciarte, cómo promocionarte. Y eso a veces se convierte en un desafío cuando las personas no lo están visualizando. Por eso también es importante conectar, por eso con nuestra historia, porque esa historia nos puede recordar que estamos aquí y ya hemos salido de muchas cosas adelante y si queremos algo, es importante ponernos una meta y lo que ve en medio entre donde yo estoy y la meta, pues ese es mi proceso y hay que abrazar ese proceso, así como lo que hay en medio entre el día que yo nací y este día de hoy, ¿no? Los años que hayas vivido. Eso es tu proceso, eso es tu historia. Y a lo mejor has sentido que cosas no te han salido bien, pero si lo abrazas como experiencia, entonces te das cuenta que tienes mucha experiencia en muchas cosas, por lo menos en saber cómo no hacer una cosa, en saber cómo sí te funciona, cómo no te funciona, pero a veces porque estamos viendo que eso fueron errores del pasado, entonces no lo vemos como nuestra mayor experiencia y como nuestro mayor tesoro. Por eso que es tan importante para mí conectar con la historia, porque desde ahí vas a ver todo lo que tienes de experiencia y lo que quieras hacer el día de hoy, aplica eso que ya tienes en tu haber para que lo pongas en práctica y puedas ir mejorando y te darás cuenta que no estás de ceros. Qué bonito. Encontrar la historia para empoderarte. Tal vez tuviste una compañía y la compañía no te funcionó, pero ya tienes un poco de conocimiento de qué no funciona en una compañía. Entonces ya tienes un poco de conocimiento de finanzas. Entonces es cómo ves esa historia y empaquetar todos esos aprendizajes y verlos como aprendizajes, no tanto como derrota. Qué bonito, me encanta. Cuéntame, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo ayudas a las personas a escribir sus libros? Claro que sí, muchas gracias. Fíjate que nosotros estamos en el Legado Latino Editorial. Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. También me pueden encontrar en la página de Coach Keita Rojas. Ahí en esas dos páginas manejamos y compartimos historias, los libros que estamos ayudando a publicar. Y realmente también les compartimos valor en el aspecto de saber que todos podemos tener desafíos. Para mí ya es una parte del show tener desafíos y ya los abrazo. Hay siempre cosas que tenemos que aprender. Yo misma tengo mentores, también me apalanco de personas que tienen conocimiento, porque a veces no es saber hacer las cosas, a veces tienes muchas cosas que hacer y es bueno también tener un equipo de trabajo. Entonces, estamos aportando valor en ese aspecto y bueno, pues si alguien quiere escribir y publicar su libro, pues aquí estamos a sus órdenes, les damos un acompañamiento completo para que su historia no sea nada más una linda historia que quede por ahí, sino que pueda quedar plasmada en un libro y quedar como un legado que pueda aportar a otras personas, a inspirarles, a mostrarles que sí se puede, a mostrarles que a pesar de los desafíos podemos salir adelante. Y eso es justamente lo que hacemos, apoyar a que todos podamos dejar un legado, este legado latino. Me Ujú. encanta, qué bonito contar historias. Creo que ese es un muy bonito propósito porque cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene una historia que compartir, cada persona tiene algo que enseñar y nosotros tenemos muchas cosas que aprender de todas las personas con las que interactuamos. Y qué bonito es que Sí. tú los ayudes a escribir estas historias para que queden allí. O sea, en un libro literalmente cualquier persona lo tiene al alcance y qué bonito que se quede el legado, ¿no? O sea, qué bonito que nosotros los latinos estamos dejando este legado, estas historias, para que, qué bonito, para que cuando alguien más lo lea, diga, ¿sabes qué? ¡Wow! Yo también pasé por eso, entonces significa que sí puedo, o sea, significa que los sueños sí se logran. Así es, y bueno, para mí también es un gusto de haber estado por aquí compartiendo contigo, Noemí, y bueno, pues felicidades también por tener este espacio maravilloso donde podemos compartir un poco de nosotros y podamos conocer a más personas también y más historias, y me encanta también todo lo que tú estás haciendo. Ah, muchísimas gracias. Creo que estamos ahí como que nos encontramos, ¿no? Tú los dejas
les ayude a escribir un libro y yo aquí los dejo para que todo el mundo nos vea y nos escuche. Eso me parece maravilloso porque bien dicen que Dios nos hace y nosotros ahí nos vamos juntando. Es cierto. Me encanta eso, me encanta. Muchísimas gracias, Sí. coach Keita. Estamos en Gracias a contacto, ¿ok? ti. Muchísimas gracias.